Damas y caballeros, interrumpimos esta bonita pieza musical para llevarles un boletín especial. Todos los miércoles desde las 19:30 horas por Radio Heterogénea tendremos Dificultades Técnicas, en donde 5 sujetos estarán devorando todas las historietas que caigan en sus manos y recomendando lo mejor del mundo de la historieta. No te olvides, Dificultades Técnicas por Radio Heterogénea, los miércoles de 19:30. Ampliaremos. Bienvenidos a un nuevo programa de Dificultades Técnicas, programa número 12, y la verdad, hoy estamos muchos en el estudio. Se llenó el boliche. Se llenó el boliche. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, pero vamos a empezar largando por orden. ¿Bien? ¿Cómo le va, Nicolás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Le digo Nicolás porque para quienes escuchan en el anterior programa ya tuve 2 denuncias por un boliche. Entonces ya no puedo decir el apellido. Entonces le vamos a decir Nicolás, ya que no está el señor Brondo, que le mandamos un saludo. Un saludo. Señor Pedro Baigorria, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo anda Balnearia, querido? ¿Qué lengua? Ojo, el micrófono está medio raro, ¿eh? Sí. Lateral no, Baigorria, lateral no, encáreme las cosas de frente. ¿Cómo anda, Lonzacov? Otra vez por aquí. Bien, a poner rigor un poco. Son los refuerzos que trae Marcelo Gallardo, claro, para un equipo de Buenos Aires. Y por primera vez acá en el programa, la señorita Natalia Salino. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación a Diego y a todos. Ahí está, otra integrante, digamos, de la zona de Pedro. Me querés hacer hablar de eso. Dale. Me querés hacer hablar. No, bueno, somos casi del mismo pueblo. Bueno, somos pegados con... Gente lectora, vemos. Y escuchamos. Sí, por supuesto. Después conversamos más. Después conversamos, pero bueno, todos nos unimos, Nico, en lo que son las historietas europeas. Exactamente. Hermosa temática para el día de la fecha. Y variada. Que como notarán en los posteos y en lo que vamos a hablar, muy variado. La mayoría de la gente me preguntaba en la semana en el local de qué país íbamos a estar representando, así que creo que tenemos varios países ya representados, ¿no? No, yo pensaba generalizar un poco más algo, más que nada como una introducción a cómo llegamos a los europeos, o sea, ¿por qué están los europeos en Argentina? Puede hacerlo, estamos en la introducción, si quiere podemos empezar un poquito a desgranar, la idea. No, la idea es que uno empieza con... Yo por lo menos empecé con los europeos cuando conocí las revistas que había en el mercado después de las de Columba. Yo en el pueblo lo único que conocí era el Tony y el D'Artagnan. Bien. Llegué a Córdoba y me encontré con una serie de cosas que no... Te deslumbraste. Claro. Tiremos los títulos ya, Pedro, porque a mí también me interesaba hablar de ese contexto que me parece fundamental. Igual antes que tire los títulos, me he olvidado de la persona más importante hoy, que es el señor... Luis Parodi, que ahí la cámara lo está tomando. ¿Cómo anda, Luisito? Lo saluda acá al fondo. Luis va a tener, por supuesto, su micrófono después porque, bueno, es la maldición del señor Cristian Domínguez que se hace presente, que es que hoy Luis no va a tener el micrófono durante todo el programa. En parte sí. Así que, bueno, ahora sí, señor Iván. Continúe. No, que eso que cuenta Pedro está bien porque es algo muy generacional, ¿no? De gente que tenemos alrededor de 50, un poquito más capaz. Los más jóvenes no nos van a entender. Por vos, porque yo no... Yo menos de 50, pero no, mentira. Hay que aclarar, Pedro, es un contexto, porque es la época, como decís vos, en que todos leíamos o Columbo, alguna cosa, lo de Récord, Scorpio, y empieza a sumar una historieta diferente con Scorpio, pero lo demás era todo tradicional. Y en Fierro, los que éramos adolescentes, empezamos a ver cosas más raras, digamos, ¿no? A partir del año 84. Pero llegan estas antologías europeas, las que vos trajiste hoy, Pedro, ¿no? ¿Sí? Varias, y yo también. Y se abrió un mundo tremendo, todo ese cómic europeo que abría muchos géneros, muchos estilos, y que nos rompió la cabeza. Y que en Fierro salía eso, pero en cuentagotas. Sí. Y lo que salió en su momento, en las revistas que nosotros encontrábamos en los compraventas, porque en los kioscos no aparecían todavía. Eso eran compraventa. Y sí. No me haga emoción. No, y
Y a su vez, después, con el tiempo, yo las encontré en forma completa, esas historietas. O sea, ahora tenemos los integrales, que yo con el Incal, con los Metabarones, que antes solamente existían en las revistas y leías un capítulo y te quedabas colgado con todo el resto. Claro, por ejemplo, hoy acá va a traer Nicolás Moebius, si no me equivoco. Se va a centrar en Raxeros. está en Raxel. Pero Liberatore. alguien se iba a meter de frente con Moebius. Y Moebius uno de No, los ejemplos. yo iba a traer Moebius, pero después dije Bueno, no, pero uno de esos para ejemplos mucho. de que nos fascinamos a eso, leyendo la retaza, una historieta cortita acá, otra allá, y en desorden, porque por ahí te En topabas desorden. un número 50 de Totem y salía un Moebius. Después te encontrabas el número 3 y era otro Moebius. Entonces ibas armando como un rompecabezas en tu casa. Igual está muy bien el rompecabezas que usted está armando en su cabeza. Usted viene del sur, yo vengo del norte también. Ujú. Nosotros del noroeste. Sí, con una- así que no se sientan tocados los demás. noroeste de la Este, provincia, vamos por a aclarar. supuesto. Ah, bien, ¿Pagó los impuestos usted cuando era? pues siempre. Como siempre. Como siempre. Volviendo a esto, más allá de la joda que acabamos de hacer, explicarle a la gente que el rompecabezas de hoy tiene que ver con la foto que subimos del material, que es lo que justamente hablaba Iván. Cada uno va a hablar de algunos títulos, no de todos los que pusimos porque no hay tiempo. O Pero, inclusive de algún autor. sí, pero si les interesa podemos hacer un segundo especial de esto. Dependerá de ustedes. Yo creo que hasta merece uno por país, te diría. Cómic español, cómic francés, Bien. El cómic, italiano- cómic resto de Europa. El italiano El argentino. ni hablar del italiano. El claro. italiano. Bueno. Así que bueno, está hecha la invitación. Mi nombre es Diego Galván. Vamos a empezar, digamos, con este programa que es el número 12 de lo que es dificultades técnicas con historietas europeas. Ahora escuchamos un poco de música que ha traído nuestro querido Luis Parodi.
Cyber Six es una historieta argentina creada por los autores Carlos Trillo en los guiones y Carlos Meglia en los dibujos. Su publicación comenzó hacia mediados de 1991 en la revista italiana Scorpio y fue adaptada a diversas producciones audiovisuales. Dificultades técnicas por Radio Heterogénea. Leemos historietas ebrios de tinta. Continuamos con dificultades técnicas, continuamos también con nuestro querido auspiciante que es la gente de Gran Timoteo. Hoy me tengo que acordar la dirección porque Luisito en este momento estamos hablando de Chacabuco 371, ¿bien? Que es la dirección de nuestro querido de Big Timmy, ¿bien? El Gran Timmy. Exactamente. Gran Timoteo, por las dudas para los más longevos. Pero... Nico, ¿cuál es tu misión siempre en los bloques? Decir las redes sociales. Las redes sociales. Nos pueden encontrar en www.heterogenia.com.ar de 19:30 a 21 horas en vivo, si estamos vivos, si no. Por ahora. Por ahora. Y si no, el programa de la semana anterior lo pueden encontrar en www.cadornarock.com.ar y si nos quieren ver la cara, por Instagram, en dificultadestecnicas.com. No se los recomiendo, lo de la cara, ¿no? Lo de la cara. Sí que confórmense con escucharnos. Hoy me hace acordar a Saúl Ubaldini, usted. Tiene una camperita de colores. Apostemos a la magia de la radio. Sí. Puede ser el Ubaldini de la historieta europea. Cuéntenos qué trajo. Bueno. Le mandamos saludos a Natasha Solazo, que ya nos está... Ya no está bien. Hoy traigo Rank Zero. Generalmente uno cuando habla de una obra es para que la gente la busque, la lea. En el caso de Rank Zero es la busque y la lea si está seguro de lo que quiere leer. Es muy complicado. A ver, Tamburini y Liberatore son los que se hacen cargo en su mayor parte de la obra. Luego del fallecimiento de Tamburini lo reemplaza Chabat. Rank Zero inicialmente empieza en la publicación Caníbale en Italia. En el 1977, ¿qué pasa? Lo veo haciendo señas con los dedos, digo, ya me equivoqué en algo. No, que está atento, que no, manda saludos John Locke también. Sí, es un tic nervioso que tiene Pedro. Si no, Nico, ¿qué pasa contigo? No te voy a hacer nada, no te voy a morder. Lo extrañaste, ¿no? Sí. Lo tuviste a Nico Brondo, una tranquilidad como persona. No conozco Rancero, así que tranquilo, podés decir. No es como Águila Negra. No, podés hablar cualquier cosa. Para eso pueden escuchar los otros programas, ¿no? Exactamente. Y entender, digamos. Ahí va a haber. Ahí en iVoox encuentran estos programas donde Pedro hace esas hermosas preguntas a cada uno de los integrantes cuando hablan de una temática. Exacto. Bueno. En realidad Rank Zero inicialmente era Rank Zero. Luego tuvo un pequeño problema con la fábrica de impresoras Xerox y con juicio mediante le obligaron a cambiar el nombre. Porque no quería estar relacionado con un personaje tan poco ético. No tenemos la espalda, ¿no? Claro, como si una multinacional fuera muy ética, que digamos, ¿no? Bueno. Pero sí. El contenido de Rank Zero es muy complicado. Hoy por hoy yo calculo que sería cancelado por progresistas y puritanos por igual. Sí. Porque se mete con muchos temas muy complicados. No ahonda en ponerse en una postura, si bien es bastante de izquierda. Pero lo que tiene en contra es que esos temas, como lo que es la prostitución infantil y la drogadicción, lo trata muy normal para los protagonistas. No hay una cuestión de plantar bandera por parte de los protagonistas. No hay juicio moral. No hay juicio moral de nada. Incluso Ranks es bastante violento. Hay una escena en la cual a una niña que es florista le parte la mano porque le molesta. Muy bien. Una especie de buggy aceitoso robótico. Digamos. Exactamente. Igual nos pusimos de acuerdo, ¿no? Pues yo traje también en este bloque es a los tiros. Es a los tiros y bastante violento. Pero sí, igual bloque. Usted representa Italia, ¿no? Exactamente. A usted le toca España. A mí me toca España, pero la mayoría no van a entender mucho por qué es de España. Pero hemos traído un poco para desglosarlo.
Bueno, siga contándonos lo de esta hermosa dupla. Y la verdad que es bastante corto, porque son 4 tomos. Si bien el primero, los orígenes, fueron publicados en varias revistas, se engloba en un tomo, y después vienen 3 álbumes más, que son Rank Zero en Nueva York, el cumpleaños de Lubna, que vendría a ser el personaje del cual está enamorado Rank Zero, y Adiós. Disculpa, no Adiós. Ha levantado mucho revuelo y en realidad no es una obra que se haya extendido mucho en el tiempo. Por un lado, para uno que le gusta leer obras completas, es todo un agradecimiento, ¿no? Si bien deja con ganas de más. Tiene un tiro su edición. Tiene un tiro su edición. Sí, bueno. Muy bien. Claro, fue corta, pero como fue muy impactante. Sí, fue muy impactante, claro, demasiado jugada para la época. Entonces hizo una marca. Y aparte, como el tipo murió, el guionista murió por sobredosis. Entonces, bueno. Tamburini también metió la mano en las primeras historias dibujando. Claro. Y sí, murió en el 86 por sobredosis. Entonces es todo un espíritu de época también de reviente y todo eso. O sea, Rebeldía. Como que los autores vivían igual que los personajes, no había una distancia. Claro, en España se lo relacionó mucho con el Destape. Claro. Pura rebeldía como la del locutor maestro. Exactamente. Y operado. Liberatore también tiene una faceta que es la de ilustrador, ha hecho muchas portadas de discos muy conocidas, especialmente Franz Zappa. Que incluso la edición argentina Rank Zero tiene una foto de los 3. Pídale permiso a Luis cuando habla de un dibujante virtuoso, además. Sí, resaltemos esto, un plástico tremendo. Sí. Richard Corben, que era una persona que hablaba muy bien de... Acá le muestro para los que no ven las cámaras, la foto de los 3. Saludo al Fecha Chapado también que está escuchando, al Facha. Pero Richard Corben hablaba maravillas de Liberatore, cómo conseguía con un fibrón toda la expresividad y todo el dibujo anatómico. Si vamos a cuento, Richard Coben, en la introducción que hizo para el libro de Toutan, Cuando el cómic es arte, de Víctor de la Fuente, habla de la grata sorpresa que se llevó con la historieta europea, empezando por Víctor de la Fuente y después llega a Liberatore. Y una de las cosas que siempre destaca Richard Coben, que el que lo conoce sabe que tenía mucho hincapié en eso, es en la anatomía. Cómo, se salían de la norma del estereotipo de la anatomía norteamericana, que lo que se relaciona más a los superhéroes. Y Liberatore es todo un virtuoso para conseguir ese trabajo. Si bien en el último libro Liberatore no juega tanto con el caos de los guiones de los primeros. Como que Chabat lo normaliza más, el dibujo y el planteo de páginas sigue siendo muy, muy bueno, pero ya no es tan desquiciado, tan arriesgado. Como que lo mete en una meseta. Y como decía, es una obra que el que quiera leerlo va a encontrar cosas complicadas. No es algo que uno pueda decir, léelo tranquilo. Sexo, droga y rock and roll. Exactamente, pero muy punk. Bueno, igual. Punk, ese es el punto. Vos dijiste que nació en el 77. El 77. Eso es un contexto. Es un contexto del punk. Es más, nació casi que con el punk. Un referente. Bueno, pero también eso tiene que ver con la explicación que dio Iván en el bloque anterior de que se podía conseguir en Argentina algún numerito por alguna otra revista. El que mostró ahí Rank Zero, eso lo conocimos gracias a Ediciones de la Urraca. Exacto. Salió de una de las revistas que tenía la Urraca. O sea, está ligado a se demuestra su teoría. Claro, porque nos mostraron eso en Cuentagotas, pero flasheamos. ¿Lo preparó usted? Habremos buscado más Rank Zeros gracias a ese tomo que además circuló muchísimo. Las tiradas eran grandes en esa época. Todavía se salda, ¿eh? Sí, este tomo todavía se salda bastante. Si te sobra alguno, lo quiero. Ahí vas a la terminal y te lo encontrás. Ya que estamos, Luis, estamos. Sí. ¿Al que le sobre algún saldo? Sí. Estamos, No sé, a mí no me sobra. Sí. Y una historieta cortita de ese, antes del tomo había salido en la revista Caín, que la citan ahí abajo. Dice suplemento de Caín. Caín era una revista periodística, no me voy a extender mucho en eso, muy copada, muy alternativa, que empezaba a traer una historieta por número nada más. Y salió eso, un anticipo de Rank Zero. No una parte del libro, sino una historieta corta aparte. Una historieta aparte que tiene que ser lo que en blanco y negro seguramente, que son las primeras historias que se publicaron, donde incluso Rank Zero no tiene la apariencia que después le da Liberatore cuando se hace cargo total del dibujo. Ya es más delgado, antes era más delgado, más dinámico.
Hoy ya esto es casi que un Elvis Presley del punk robotizado. O en algún autor lo supo relacionar como que es una imagen de Superman deformado. Ah, mira. ¿Eh? Sí, pero igual trajiste unas cositas más que no eran solo Ranks. Exactamente. Etiqueta Negra, que es una serie de historias cortas hecha por Liberatore, tiene el mismo tono que Ranks. Es bastante violenta, bastante jugado, y lo que tiene que es verlo al autor sin color, en blanco y negro. Tremendo también, como se está viendo. Un color muy particular el Liberatore, ¿no? Sí. Muy difícil de reproducir. Debe ser. De imprimir, digamos. Dedicado de imprimir, muy y difícil. Y de imitar también. Vamos a paleta de colores. Por eso Ranks, ¿cómo se dice? La fotocopiadora. Xerox. Xerox le debe haber hecho juicio porque no quería que le copien. Exactamente. Yo siempre le mandaré un saludo al señor Nicolás Di Mattía, que me explicaba lo difícil que era el tema de la paleta de colores cuando tenía que editar La Murciélaga. Ir días y días a la imprenta a ver si quedaban los colores como ellos querían. Algunas veces se lograron y otras veces no. Entonces, no me quiero ni imaginar en los historietas también, ¿no? No, más en una época que la calidad de papel para las ediciones no era constante. Che, Nico, ¿y tendrás idea de qué materiales usaba este autor? No, la verdad... Porque es algo que siempre me desveló pensar si lo era... que dice... O sea, ¿con qué pintaba? Claro, lo que aclara Corben que es un rotulador con fieltro. Ah, mira. A la miércoles. Mira vos. No, yo tampoco compártele el micrófono a leí la compañera, Iván, por favor. No, que no había escuchado nunca tal cosa. Yo tampoco lo leí ahí en la introducción que hace Corben. No me imagino cómo será. Cómo será en sí el aparato, digamos, el fibrón que sería final. Mira vos. Bueno, no, yo contrapunto tuyo totalmente. No, tranquilo, esto se mueve de acá. Si querés podés cuando estaba Brondo, mostrar algunos. Le hubieras preguntado a él, sabía seguro. Sí, Polar justamente es un webcómic. Bien, o sea que ya se trabajó claramente también con lo que es un equipo virtual o digital, ¿no? Entonces, estamos hablando también de un autor integral que hace guión y dibujo, que justamente, y esta es la parte que nos une mucho acá con la compañera que está al lado, el señor Víctor Santos es fanático del cine, como muchos nosotros, ¿no? Pero bueno, con Nati nos conocemos también del Cine Club, así que... Y tiene que ver con varias películas justamente de western o de noir, que bueno, la mayoría conocemos, el señor también, Iván Nosacop, le gustan películas del oeste o lejano oeste, como diría el señor Pedro Baigorria. ¿Porque soy más viejo? ¿Decir lejano? O... No, cercano oeste, si quiere digo. Cercano oeste me gusta más. Qué groso que sos, cómo te extraño cuando no estás. Mientras Nico sigue hablando. Por un lado, fanático de Trevianin, fanático de lo que fue el personaje que hizo a Nicholas Hell, ¿no? De la novela Shigumi. Y fanático, que acá sí Iván le va a encantar, de Jim Steranko, el señor Víctor Santos, claramente, en dibujo, pero, y esto lo tuvimos la suerte de lo que fuimos a la Crack Bam Boom cuando dio la charla, en realidad es devoto de dos autores que conocemos todos los que estamos en esta mesa, que es José Muñoz, uno, y el otro el señor Frank Miller, ¿no? Claramente para quienes no están. Eso es lo más evidente. Yo que no he leído Polar, pero que sí he señor. visto alguna vez que está entre los más vendidos en Alemania, curiosamente señor. siendo alemán, lo vi en bateas de Berlín y otras ciudades y pensaba que era alemana esa historieta. Pero sin ver eso, lo primero que te impacta es decir Frank Miller, hasta que te acercás y decís, no, Víctor Santos. Así es. Pero lo más interesante es que cuando empezamos a hablar de esto, que era lo que pensamos nosotros, era el corazón de esta historieta, que es la que está mostrando Nico, no lo es. La idea principal o el corazón viene de un prócer, para la mayoría de los que estamos en esta mesa, ¿no? Que, bueno, se llama Will Eisner, todavía no lo hemos hablado en ninguno de los programas, tomo nota de que lo vamos a hacer seguramente, con un personaje que se llama The Spirit. Bien. Así que, bueno, el famoso Danny Colt, bien, o Vigilante, como algunos españoles le pusieron, que llevaba una máscara, bien. Acá, el famoso Black Kaiser, que es el personaje principal. Tome, Nico, siga mostrando, muchas gracias. No quiero salir mucho en cámara. Toda la cámara será para mi amiga Natalia Salino, enseguida. Vamos a hablar que Black Kaiser es el personaje principal y para Pedro también viene la cámara. Porque hace mucho que no venís, querido.
Black Kaiser va a ser el personaje fundamental en las 5 historias que definen a Polar. De hecho, la primera no fue un webcómic, y eso es una de las cosas más interesantes. Fue una historieta que salió en la revista Dolmen en el año 2008. ¿Qué pasó? Pasó sin pena ni gloria, porque puede pasar así, es esta. ¿Sí? Pero después, cuando salió Polar como webcómic, 10 años después, el personaje principal, que es la historia que, acá la vas a mostrar enseguida, que se llama Surgido del Frío, se hizo tan famoso que la gente quería saber su pasado, ¿no? O sea, cuál había sido el origen del personaje. Bueno, tuvieron que volver, la gente de Dolmen había dejado los derechos, por suerte para el autor, y pudo reeditar todo de nuevo. Así que la explicación es, para quienes quieran leerlo, tienen primero Black Kaiser, ¿bien? Que sería el número 0, para quienes les gusten los números en lectura. Después tienen Surgido del Frío, para que Christian el número 1. ¿Ah? Para Christian el número 1. Para Christian el número 1, exactamente. Sí, señor, que es Surgido del Frío, que es la que estaba mostrando Nico. Después vendrá Ojo por Ojo, con un nuevo protagonista, o coprotagonista de la historia, que es la querida Christy White, que sería como la mano derecha, sería el Cristian Domínguez de Pedro Baigorria, ¿no? De lo que es Black Kaiser, ¿bien? Así que por supuesto que es un personaje alemán, pero lo que vamos es que es una historia hermosa de una espía de la Guerra Fría que tiene que reconvertirse después, claramente, de la Guerra Fría. Por eso habrá entrado tanto en Alemania, porque te digo, realmente parecía que era un fenómeno de ventas, lo veía por todos lados, todas las vidrieras de cómics, de librerías generalistas tenían Polar. Te estoy hablando del año 2017-18. Sí, de hecho, cuando a Víctor le preguntan en la charla sobre por qué él ponía a The Spirit, ¿no? Como el corazón de su historia, él explica que para él, Will Eisner había logrado historias noir, comedias, relatos sobrenaturales, sátiras y ciencia ficción en un mismo personaje. Dentro de historias cortas, que bueno, lo conoces bastante bien. Entonces él necesita, digamos, él veía en su creación eso. Entonces, bueno, por eso quise traerlo. Primero porque, bueno, quise unir la otra historia. Segundo porque no pude traer la historia que yo quería porque tuve un desfasaje. Acá mi abogado, Iván Losakov, no me dejó meter la gamba. Me decepcionó habiendo abandonado su osadía y no vamos a comentar. No, la nada. traje igual. Sí, no, bueno, pero su osadía de presentar eso como cómic europeo. Y no no abramos mucho el tema porque se va a pudrir. No, se va a pudrir, pero yo. Pero me había encantado su argumento. Sí. Finalmente me había dejado con la boca callada por. No, igual les digo, un día voy a traer Orquídea Negra. Por su argumentación. Pero mis abogados me van a decir cuándo. Cuando sea el momento adecuado. Igual hoy la verdad que me dio un gusto en traer Polar porque es una de las historias. Que bueno, acá hay otras obras, Nico, yo les voy a ir pasando para que usted vaya mostrando. Estas ya vienen de la bolsita verde que trajo el señor Iván Losakov, directo desde lo que es el famoso templo que es Crossover. Así vienen de prestado esas, digamos. Sí. Bueno. Estas vienen de prestado, sí, no, imagínense que el sueldo tampoco. No le golpeen los bordes. Por favor. No lo muestren a Pedro con la cámara, por favor. Déjame el café, Pedro, por favor, del libro. Así que bueno. Pasó la bolsita directamente. Ese tiene mayonesa, pará. Sí. Traté, por lo menos ahora que la cámara ahí me está enfocando, de traer una historia, justamente un western, y explicarlo rápidamente porque la verdad, digamos, es para leer. Con Nico tratamos de no demostrar, digamos, demasiado de qué van las historias porque justamente es la gente la que las tiene que elegir. Pero bueno, tuvimos en un primer bloque con mucha acción. Mucha acción, exactamente. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música, por supuesto, en mano de nuestro DJ, el señor Luis Parodi. Wer zu Lebzeit gut auf Erden
wird nach dem Tod ein Engel werden. Den Blick gen Himmel fragst du dann, warum man sie nicht sehen kann. Erst wenn die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind allein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Sie leben hinterm Sonnenschein, getrennt von uns unendlich weit. Sie müssen sich an Sterne krallen, damit sie nicht vom Himmel fallen. Erst wenn die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind allein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Erst wenn die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind allein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. 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 Dificultades técnicas por Radio Heterogénea. Continuamos con un nuevo programa de lo que es dificultades técnicas. Bloque número 3, ¿ya, Nico? Sí, bloque número 3. Bien. Ya arrancamos con el bloque. Sí. ¿Recordamos las redes? Así. Sí, si quiere usted. Yo mientras le voy diciendo a la gente que, por supuesto, los sanguchitos los tenemos acá abajo de Gran Timoteo. De Gran Timoteo. Chacabuco, 371, no me deja mentir el señor Luis Parodi. Bien, así que siempre con los sanguchitos. ¿Cuáles son nuestras redes, Nico? www.heterogénea, ya puse, ya iba con .com.ar, ya iba con la radio adelante que no va. No, ¿tiene productor usted? No, lo único que falta. Lo que falta. Sí. De 19:30 a 21 horas todos los miércoles. Sí. Y si quieren escuchar el programa de la semana anterior, www.cadornarock.com
.com.ar de 21 a 22 y 30, exactamente. Y por Instagram, dificultadestécnicas.comic. Y de paso pueden decirle algunas cosas a Pedro. Como siempre, Como ¿no? siempre, Hay un correo donde Pedro te va a tomar. Hay una casilla de correo para darle Pedro. Igual le decimos a la gente que quien quiere quedarse, digamos, a las 9 puede escuchar por Cadorna el especial que tuvimos de webcomic con el señor Nicolás Brondo. Exacto. Ahora ya la cámara lo está tomando. Por supuesto, un invitado por segunda vez, pues ya le ganó a Brondo, ¿vio? Ya le sacó un programa más el señor Iván Lonzacop. Y le seguiré sacando. Esa. Nico. ¿Qué trajo Lonzacop? ¿Qué manera de tener una pila? ¿Es la de usted? Ah, no, era la mía, mire. Esta de acá. A ver, esa es la de usted. Esta de acá, mi pila Sí, sí. arriba de la suya. Bueno, Bien. yo traje para concentrarme en un autor concreto que es francés. Bien. Caza firmaba, así como se ve acá en la portada. Esta es una de las portadas de Totem hechas por él. Philippe Cassangiu, según he leído, no sé si pronuncio bien el francés. Tercer país ya representado, ¿eh? Sí, Francia. Bien. Firmaba Caza. Sí, señor. Don Philippe, simplemente. Y es un autor que conocimos en estas antologías que mencionábamos con Pedro hace un rato, las antologías españolas, especialmente Totem y Boomerang. Bien, señor. Antologías empezadas a editar a fines de los 70 y que ocuparon buena parte de los 80, que llegaban a cuentagotas a Argentina. Y nos mostraban eso, como decíamos hace un rato, ese cómic de avanzada, de vanguardia, distinto, rupturista, que ya era viejo para los europeos, pero para nosotros nos deslumbraba, habiendo vivido en dictadura. Aún así me han dicho que entraban. Don Bon Sprecher me ha contado que estas antologías entraban en años de dictadura, pero a cuentagotas, y que eran bastante perseguidas, porque había ideas ahí dando vueltas, ¿no? Pero bueno, en la democracia empezaron a aparecer en las salderías o compraventas, como bien dijo Pedro, y los ávidos las perseguimos y las encontramos. Y ahí, además de Moebius y tantos autores, Krepak, Manara, no sé, es innumerable la lista de autores europeos que conocimos, españoles, franceses e italianos. Entre todo eso yo decidí centrarme en este, me parece, porque es un caso muy particular. No es el más conocido, no es que sea súper renombrado, un autor de Pilot, igual que Moebius y tantos franceses, que precisamente luego se conchabó en las revistas de los humanoides, con Metal Hurlan y todo lo más, empezó a colaborar ahí, abrir una nueva beta, voy a decir cuál es la otra beta, de su obra. Pero no es de los más famosos y tiene un toque. Si podemos ver acá en una de las tapas, hay un toque Moebius, cualquiera lo emparentaría con Moebius, quizá lo emparentaría con los socios de Moebius en Metal Hurlan, con Druillet, pero por ejemplo en esta cualquiera podría relacionarlo con Philippe Druillet. Y no fue de esos famosos del más Totem, pero es un tipo que merece un reconocimiento enorme, un dibujante virtuoso, muy impactante, con un estilo Moebius en este sentido de la rayita chiquita, del detalle, del sombreado, con esto, sobre todo con la liñita esa, ¿no? De trabajar los volúmenes y todo lo demás. Con un color increíble, muy trabajado, pero con una obra muy particular. Por eso decidí centrarme en esto. Un poco por el recuerdo que me produjo, como yo buscaba las pocas historietas de él que había en estas antologías, que hay que encontrarlas con cuentagotas. Hoy mirándolas, revisando los tomos y las revistas, me volvió a costar encontrarlas. No está en todos los números, está en números particulares. Ligaba alguna portada en algún momento, que lo podemos ver para nuestra camarita, bueno, inclusive destacado, sí. como nombre de autor, pero no era el top 10, digamos, de estas revistas. Las historietas cortas, bien breves, muy personales, realmente historias de autor. No todas con guión de él, aparecen unos guionistas ahí cuyos nombres no puedo memorizar, en letra chiquita abajo, ¿no? Inclusive a veces no está traducido, aparece directamente dicho en francés, la forma que tienen ellos, que no recuerdo de decir guión, sale el nombre chiquito de alguien que se ve que le colaboró con la idea. Otras sí, son totalmente integrales, de autor. ¿Cuál es la característica? Por un lado, dos betas que decía hace un rato. Por un lado, la de ciencia ficción que empieza después, justamente cuando se mete con Metal Hurlan y todo eso, o Harlan diríamos, Sí, donde sí, apuesta depende. más a una ciencia ficción Más dura. a caballo de la fantasía, quizá una fantasía, porque no era mucho en el espacio, hay algo del espacio y todo lo demás, pero es una ciencia ficción terrestre, más cercano a la fantasía y con mucha mística siempre. Es un elemento que nunca deja de estar, como una cuestión mística y muy ligada a la magia de la tierra y de la naturaleza y todo eso. La primera beta, la que más desarrolló en Pilot, y es la que vemos en estas revistas, en Totem y en Boomerang la vemos más que la otra, son historias urbanas delirantes, surrealistas en muchos casos, pero con mucho contenido social, y me pareció a mí muy representativas de la época, por eso las traje. Y creo que de alguna manera hijos del Mayo francés.
Si bien las historias de él son de los años 70, la segunda mitad de los 70 y principios de los 80, pero me parece que es una persona muy imbuida, muy contagiada de eso, de lo que pasó en el año 68, este espíritu de rebeldía, de la imaginación al poder, de rechazar a la burguesía, entre comillas, desafiar el orden. Y eso es lo que aparece en esas historietas urbanas que transcurren generalmente en edificios de departamentos, en bloques de departamentos, y donde uno de los temas recurrentes es precisamente, y podríamos abrir una, pero va a ser difícil, me va a costar encontrarla. Vamos a ir mostrando mientras tanto imágenes impactantes como esta, que es la misma que está en la portada, para que veamos el tema del trabajo con el color que hace él, con cuestiones de psicodelia y de surrealismo. Muchas de sus historietas tienen que ver con esto. Lo más interesante es que no son todas iguales, no hay algo lineal. Reconoces el estilo de él, pero cada historieta ves algo diferente. En este caso, Mandrágora, una mujer que nace de la raíz de una planta, etcétera, etcétera. Bueno, una historieta bastante compleja. Pero volviendo a los bloques urbanos, ojalá encontrar alguno rápido. En este caso, por ejemplo, los bloques urbanos o las casas de suburbios son atacadas por un barco pirata que es precisamente un bloque de departamentos al mando del personaje recurrente que tiene casa. Ya vamos a contar quién es. Es como un barco pirata que hace abordaje a las casas burguesas, ¿no? Ese es un ¿Todo tema es a color lo que estamos hablando? ¿Eh? ¿Es todo a color o hay algo blanco y negro? He visto muy poco en blanco y negro, Bien. que hay una perdida, No, por creo, en las esta dudas. pila. La mayoría tiene color, pero Bien. todas trabajan con gamas diferentes. Algunas tienen Ok. esta explosión de la psicodelia, del color, y otras trabajan mucho más lo sombrío, un color más parco, digamos, y muchas veces lo que se ve es contrastes precisamente entre lo gris Bien. y el colorido, porque uno de los temas centrales es eso, el combate entre la naturaleza y la civilización y la urbanidad, digamos. Entonces, ¿el personaje recurrente cuál es? A mí me parece una especie de alter ego de él, aunque no vi una foto de casa de joven, sino de Un viejo. señor de barba que aparece en... Acabo de leer que Por está acá vivo, estoy. que tiene, claro, un señor de barba, con el típico anteojo redondo, una barba desprolija, hirsuta, la melena también medio larga, no un melenudo a los heavy metal, sino un melenudo mediano, digamos. Y también la estampa del hippie intelectual, digamos, básicamente, o del hippie urbano, el hippie que no le dio para irse al campo y se queda en la ciudad e intenta vivir de la misma manera. Bien. ¿No? Pero el estereotipo es intelectual, el anteojo es redondito. Nunca dicen cómo se llama, las historias no tienen una serialización, digamos, un título único, digan, son las historias de tal cosa o de tal tipo. Todas tienen un título nuevo, diferente, así como tienen una entrada estética ligeramente diferente. Pero te das cuenta que hay una obsesión en eso, en ese personaje, y yo sospecho que era un alter ego, del cual lo convierte a veces en héroe y del cual a veces también se burla con una distancia medio piadosa, pero se ríe de eso de la hippieada también al mismo tiempo. Lo pone como un ideal y al mismo tiempo es medio ambiguo, dice, esto es una pelotudez. Esa es la sensación que a mí me dio siempre. Ah, mira. ¿No? Como que esa utopía de, bueno, vamos a romper emociones, la ciudad y florecerá la naturaleza por todos lados, debemos volver al campo. Te lo muestra a veces como algo ideal, que critica más que todo la sociedad burguesa, la sociedad urbana, el consumismo, todo lo que vos quieras. Pero por momentos se filtra una ironía donde dice, bueno, esta otra tampoco es, porque ya no podemos pretender eso. La causa está perdida. Entonces Bien. a veces lo muestra como un poco ridículo esa cruzada. Pero es un personaje que siempre está eso, combatiendo al burgués, desafiándolo, a veces de una manera muy cruda, ¿no? Hay una historieta que estaba repasando hoy que no me la acordaba, donde le mandan a todo un barrio de bloque de departamento una orden de expropiación mandada por un supuesto ministerio que quiere incentivar los patatales, dice, o sea, plantación de papa, y les dice que por orden público, por necesidad estatal, tienen que abandonar, van a ser expropiados todos sus departamentos para plantar papas. Entonces todos los burgueses, a los cuales los dibuja siempre peladitos y con corbata, o sea, el típico modelo oficinista, como si fueran todos señor López, se reúnen como verdaderos subversivos, digamos, ¿no? Indignados, salen a la calle a protestar, hacen asambleas y todo para desafiar ese poder que los quiere expropiar. Cuando están afuera, todos sin perder su línea, nada, cuando están todos reunidos por la causa, los hippies les dinamitan los edificios, directamente así, claro. O sea, dinamitan los edificios, no existen más, y les dicen, bueno, va a haber un reacomodamiento, una compensación, claro, los mandan a casas ruinosas en medio del campo para que se reeduquen, como diría don Maduro hoy en día, para reeducarlos en un nuevo modo de vida, básicamente. Es un ejemplo, Bien. entre muchos otros. Hay otro montón de historietas, sería largo de contar, pero todas rondan Bien. Va en por eso. ese mismo hilo conductor. En ese hilo conductor, exactamente. Bien. Epa. Uy, cuidado. Ahí.
Hay tomos, nunca estuvieron en mis manos. Hay una bibliografía de él. Meto la Más cuchara que e investiga, todo, cuidado. edición Acá. francesa. Crossover no lo he visto, por po- ejemplo, no, todavía. Es que no lo debe tengo ser un prohibido. autor, no debe ser un autor que se edite mucho, que se recopile. Sí. Pero hay ediciones de tomos de él en Francia y hay algo español también. Norma sacó Prometo algo. investigarlo, Pedro. Más que Bueno. todo creo que se recuperó lo que tiene que ver más con ciencia ficción que con esto otro de lo Porque urbano y hippie. Lo que he visto yo en las revistas esas eran 2 o 3 hojas, más no había una historia. Algunas un poquito más largas, 6, 8, sí, por ahí. Breves, pero Bien. contundentes. Vamos a esperar entonces que se encuentre. Voy a investigarlo en que Rosario digo- si encontramos algo con Iván. Bien. Quiero cerrar con esta idea. Muchas de las ideas que aparecen en esas historietas son como lugares comunes hoy. Las pensamos hoy lo vemos como paródico, como decir, bueno, que esta boludez. Pero para fines de los 70 y 80 era un hallazgo afirmar ciertas cosas. Por ejemplo, la idea de que quienes están pendientes del televisor son zombies. Hoy diríamos, No. qué cliché. Y el tipo es una historia de los muertos vivientes, eso, donde había toda una ciudad de gente caminando como zombies, desesperados, atacando al resto de la humanidad, atacando justamente a los hippies que son libres. Y sobre el final recién te das cuenta que en realidad esa noche oscura de muerto viviente era porque se había cortado la luz y por lo tanto no había televisión. Cuando vuelve la luz y se encienden los televisores, los zombies inmediatamente recuperan su camino, su destino, vuelven a sus bloques, a sus departamentos y siguen mirando la estupidez en la televisión. Esas cosas que hoy decimos son ingenuas, pero para esas épocas eran pesadas. Sí, me da el pie justo usted, ¿eh? Me da el pie justo para que Nati tiene su momento. Sí, porque, perdón, una cosa que dice nuestro querido Luis Parodi. Los televisores hoy serían los celulares, ¿no? Estaba pensando exactamente lo mismo. Es sumamente vigente. Si se nos corta la señal, las pocas Claro. veces que perdemos WhatsApp, por ejemplo, o redes, Segundos. volvemos zombies. Y hablando de zombies, ¿usted qué trajo? Bueno, yo traje un popurrí de editoriales europeas bastante más bebés de pecho que todo lo que estoy viendo acá. Estuve investigando un poquito porque son editoriales que las consumo mucho. Y la mayoría son de los 2000 para acá. Correcto. Hay editoriales que ya las dejé para el final, Bien. de la época de los 70, que son como las que más difusión tienen. Pero bueno, vamos a arrancar con las italianas primero. Las italianas que yo siempre observo que tienen un ojo puesto en América. O sea, los italianos tienen como un fanatismo que creo que nació con el Topolino cuando eran chicos, como nosotros la Mafalda. Justamente recién también decían, aquello tiene como, es un italiano, pero tiene un sesgo a lo americano. Bueno, estas editoriales editan a los italianos y también son fanáticas de editar autores americanos. Entonces, no solamente vamos a encontrar autores italianos, sino que vamos a encontrar una gran variedad de autores de ese país. ¿Quiere que lo vaya mostrando mientras Este usted- primero es Manuel Fior, que a mí lo que me gusta de Fior, que lo edita la Coconino Press, que es una editorial boloñesa. Esta editorial nace de la mano de Igort, que es un prócer de la historieta y del cómic italiano. Y Manuel Fior, lo que me gusta de sus libros es que cada uno tiene una técnica de ilustración diferente. Él es integral, él dibuja y él escribe. Tiene algunas historias distópicas, tiene historias futuristas, tiene historias como estas que son más amenas y de la vida cotidiana, pero siempre él nos va a sorprender con los diferentes estilos de ilustración. Este libro en Se lo particular... paso a Pedro, perdone que le moleste. Él la sigue. Él me los va atajando y Sí, los va... sí, sí. Él habla, los va recibiendo. tiene varios idiomas en su... A ver. Buenísimo. Bueno, La Coconino, entonces, es una editorial que es del grupo Fandango, que es un grupo audiovisual, entonces también vamos a encontrar no solamente que ellos a veces obras de sus propios ilustradores los llevan al cine, por ejemplo, obras de Gippi, que es otro autor italiano, que no sé, creo que traje algo de él. Ahí tenés Sí. uno. Ese sí se encuentra en crossover, papá. Se encuentra... Ese es el único que tengo de Bueno, Pupila. igualmente Buah, en crossover claro. hay de Manuel Fior, Sí, de sí. Salamandra deben tener la entrevista o alguno más. ¿sí? Y El gusto del cloro también lo traje. Bueno, El gusto del cloro es de Vives, que es francés, editado por Bastián. una casa italiana. Yo creo que lo encontré en una comiquería de Italia y me llamó la atención la estética y después empecé a investigar y le vine a pedir a Diego que me trajera cosas de Vives y no todo Vives me encantó porque lo mío es más naif.
a la hora de leer, pero bueno, también es de las obras de Vives. Es muy parecida a la estética de la obra En sus ojos o En mis ojos de Vives, que va trabajando con un color prioritario. Este es más en la gama de los azules, la otra es en los rojos. Y bueno, y es una de las caras de Vives que tiene varias facetas. Un refinado ese autor, ¿no? El que Sí. aparentemente con sencillez hace Sí. algo muy complejo, sobre todo un gran narrador. Exactamente. Y él también, si no me equivoco, es integral. Él escribe y dibuja sus obras. Vi algunas colaboraciones, alguna vez de las cuales no recuerdo los títulos. No sé para dónde los paso. No los quiero perder de vista porque Claro, me está tanto miedo. Habrás traído la contabilidad. Parece que tiene un transporte directo a Miramar. Bueno, por lo menos llega cerca de casa. Bueno, esta es otra editorial que es la BAO, que esta editorial la anterior es de Bolonia, esta editorial es milanesa, es más joven todavía que la Coconino. Este es un cuento de Alessandro Baronciani que él Este es para Luis, Lo él veo. hace, este libro tiene mucho que ver con la arquitectura y tiene unas hojas en transparencias y bueno, todo muy, muy estético es su forma de dibujar. Acá hay justo abrí la página en una toma del Duomo de Milano, haciendo honor a la editorial, a la casa editorial de donde es. Y esta editorial también edita mucho americano y edita a un grande que es el que se viene después, que es Cero Calcare. En Italia lo edita la BAO. Que no me lo trajeron, lo tuve que salir a buscar a la estratosfera básicamente hasta que Diego me trajo algo que creo que nunca me lo consiguió. Sí, sí. Bueno. Calcares los traje, pero ya lo Tarde, habías yo conseguido. ya había en el viaje. conseguido todo. Sí. Bueno, y esta editorial edita también a un cordobés que se llama Daniel Cuello, que si pueden chusmear su obra... Revelador eso, ¿eh? Revelador. Esos son los datos que tengo. Bueno, este cordobés vive en Torino desde que es muy chico, se mudó adolescente con su familia que tuvo que emigrar a Europa y editó un libro que se llama Mercedes y está como en el humor ácido, a mí me gusta mucho. Y después hizo otro que se llama Residencia Arcadia, si no me equivoco, que es sobre un geriátrico. Tomen nota, esta es la papa fina, diría. muy Andrés divertido. Queremos entrevista con este Cuello, ¿eh? Y seguramente Lo vamos a ubicar, sí, ¿eh, sí. Dieguito? Podría Bueno, ser. Se busca. Hay que rastrearlo. De Torino. Yo tengo el Instagram, si pueden ir más allá, lo encuentran, yo nunca contacté con él. Bueno, Cero es un romano de los suburbios. Es un seudónimo, no es su nombre, no me acuerdo su nombre real en este momento cómo es. Acá en Argentina lo está editando la Reservoir, que es lo trae Argentina, no es una editorial argentina, y en Italia lo edita la BAO. Este Cero habla mucho sobre la realidad de su adolescencia y casi a vida adulta en los suburbios de lo que es Roma. Tiene un italiano romano de los suburbios que si vos lo escuchás y si es una persona que normalmente habla italiano cuesta seguirle el hilo. A mí los libros de él que tengo en italiano y tengo en español me cuesta leerlos, tengo que a veces con el diccionario ir citando palabras y demás. Y lo que tiene es que algunos de sus libros fueron llevados a la pantalla grande. Tanto una serie de Netflix, Cortar por la línea de puntos, que es impecable, mírenla, esa es sobre una historia... Está entre las 20 más ¿Es vistas. dibujante el protagonista de eso? ¿Leí por ahí o no? Sí. Ahí si se me permite una pequeña infidencia. Obvio. Vos sabés que al autor de eso lo iban a traer a Córdoba. El Instituto Italiano de Cultura. En diciembre era un proyecto que en este mes, ahora en agosto, iba a ser ese hombre acá. No sé qué pasó en el medio, porque hubo cambios de autoridad en el Instituto Italiano, etcétera, etcétera. Podremos averiguar si está el proyecto todo eso, pero Me encantaría alguien lo había saberlo. propuesto, se lo habían aceptado, estaba en marcha ese proyecto, que aquí en agosto estuviera... No es la persona más se llama? sociable del mundo. ¿Cómo se llama el hombre? Cero Calcare. Así se llama el autor. El autor tiene nombre y apellido, Con ese pero así seudónimo. es Bueno, su seudónimo. Es el A humor, este muchacho iban a no traer. personifica. Claro, hasta la personalidad de él es muy particular y es totalmente antisocial, no le copa mucho el tema de las ferias y demás. Igual que Pedro. ¿No habrá sido vos la Gracias, que Pedro. propuso que lo traigan? Que a lo este traigan hombre, y ¿no? él se pinchó, puede haber sido. Y después leí estos días chusmeando un poquito que no sabía que también La Fandango, que es la editorial que hace
que hace Coconino, que es el grupo de Coconino, hizo una película de el libro La profecía del armadillo, que es un libro autorreferencial comiquísimo, muy, muy divertido. Bueno, yo me imaginé que alguien más lo iba a traer porque es un libro que llega mucho acá, que es muy conocido, Arrugas de Paco Roca, lo edita Astiberri, que es una editorial, ya pasamos a las españolas. Astiberri es del País Vasco, es de Bilbao, ¿sí? Bueno, Paco Roca, qué decirles, es una entidad ya por sí mismo. Tengo uno de los accionistas como amigo. Sí. David Rubin. El más vendedor de la historieta española y probablemente pelee en Francia en el ranking, ¿no? El héroe 1, al lado el de los héroe 2. franceses, tanto así, wow. Interesante. Y es muy prolífero también, Paco Roca. Yo creo que merecería otro programa aparte también. Sí. ¿Qué dice usted? Sí. A mí el valor que le veo es haber roto el nicho. O sea, Tuvimos uno de los cerca. pocos historietistas que lo Esa veo que la tuvimos cerca. historieta se lea y se compra y se lee fuera del mundillo. Muy bien. Y eso aplaudo. Sí, tiene muy pocos libros que son muy puntuales, de temática muy española, pero el resto son Nati, universales. ¿qué te parece si escuchamos un poquito de música y ahí continuamos en el próximo bloque? Largamos contigo con los títulos que te hayan quedado. Perfecto. Bien. Vamos a escuchar un poquito de música, siempre de la mano del señor Luis Parodi. I've exposed
1957, para la revista Horacero Semanal y con dibujos de Solano López, Oesterheld creó su historieta mayor, El Eternauta. El relato de la nevada mortal sobre Buenos Aires y la posterior invasión extraterrestre constituye un mito angular de la narrativa argentina. En 1962, El Eternauta tuvo su propia revista y allí Oesterheld escribió: Dificultades técnicas por Radio Heterogénea. Continuamos con dificultades técnicas. Último bloque ya de este programón hasta ahora. La verdad que venimos ya nombrando a 6 o 7 países. Con Nati creo que ya sumamos 9, pero nos quedan algunos más. Nati. Queda un país nuevo. Recién me quiero por países, pero bueno. No, esto para la gente, para hacerle entender un poco a la gente la idea, ¿no? Pues en realidad... Gracias por avisarme. Claro, no de Queda nada. algún país más por descubrir. Dale. Bueno, como ya le mencioné los italianos, tenemos a Gipi con una historia. Gipi llega a Argentina de mano de Salamandra. Salamandra, la editora española de Barcelona. Barcelona es de los lugares más prolíferos de España. Se ve que hubo una movida en un momento en la que pasaron cosas y hay varias editoriales de cómics. Y es la que más tiene alcance y la que encontrás no solamente en las casas especializadas en cómics, sino en las librerías, en el común de las librerías. Esta editorial, igual que la Reservoir que mencionamos antes, son las que se consiguen en ese tipo de librerías. Dos monedas, un libro dificilísimo de conseguir, que me lo consiguió Diego. Costó, Yo había flasheado con las ilustraciones de esta autora que es Nuria Tamarit, española. Nati, yo no sabía que había que pedirle a Diego directamente para que te traiga algo. Ahora lo voy a empezar. Que charlarlo un poquito. Hay que hacer un poco de lobby, no es que le pedí que trae. Bien, se hace robar un poco y en un par de pedidos llega. Porque a mí jamás me consigue nada. Así que siempre perfecto. él trae, él ya voy a empezar a pedir. No sabés cómo le debo unos títulos bélicos. Yo te voy a enseñar cómo la Bien, técnica, perfecto. Pedro. Bueno, Dos Monedas es un libro que tiene un perfil más adolescente, pero es súpermente disfrutable para cualquier edad. Y lo que tiene este título es que habla sobre una mamá que llega a África con su hija adolescente y esta chica se encuentra con toda una realidad que no conoce y bueno, habla de temas como la inmigración, como los países tercermundistas, de la forma en la que viven y demás. Ahora sí tenemos un nuevo país. Este libro me lo presentó Diego, esta autora. Esto sí es una colaboración de autor con ilustrador. Y Marcy es la historia autobiográfica de una niña polaca que cuenta cómo fue vivir en Polonia en la época del comunismo. Tiene un segundo tomo y creo que salió un integral, si no me equivoco, que comprende los dos tomos. Y me hace acordar mucho lo que es Persépolis, porque está desde la visión de un infante, lo que es un proceso social que duró mucho tiempo y lo abarca justamente como Persépolis. En su totalidad lo va desarrollando hasta que termina. Bueno, y por último, de Norma Editorial, igual que el anterior, editorial de Barcelona, igual que La Cúpula. Esta, junto con La Cúpula, son las editoriales más antiguas que hay en España. No tengo la fecha exacta, pero son entre los 77 y 79 las dos. Y esta es Pedrosa. Sí, Norma tiene locales. Tiene varios locales, digamos, no es solo editorial, sino que... Edita en manga, edita en americano. Bueno, es muy, muy amplia. Bueno, y a todos los prolíferos españoles. Este autor en particular es francés y me hizo acordar mucho a el estilo de Totem con las líneas y demás, pero es lineal, pero como muy liviana su línea y también con el color, que yo creo que en lo que decías vos, me parece que es algo muy de los franceses, el tema de expresar a través de los colores y del detalle. Lo vi mucho por autodescubrimiento, no es que lo tenga así como
afirmativo. Me parece que los franceses son Lo muy... que pasa es que los franceses tienen las dos partes, la parte de la línea clara que le llaman, que Es son una con el línea, estilo exacto. como Moebius en un momento, y la otra de Druillet. Cuando quiera, hablamos del Franco Vela, cuando Exacto. quiera, dale. Y Pedrosa, te doy, ahora aprovechamos y te doy el pase, Pedro. Pedrosa es, para mí, fue un descubrimiento que fue, buscando otro libro de él, Diego me dijo, ¿es este tu libro? Y fue impecable, la verdad. Bueno. No lo presto. Está bien, hay que agenciárselo entonces. Si hay alguien que no presta la música y las historietas, tampoco es el señor Luis Parodi. Presto atención, por lo menos, ¿no? Buenas noches, antes que ¿Cómo nada, le va? porque, ¿no? El Buenas primer noches. instante en el que se escucha Qué color mi de voz. noche. Qué color, ¿no? Qué color para la gente que nos sigue por la radio. Se lo van a tener que imaginar. ¿Cómo se van a tener que imaginar? Pero los vamos a ayudar con la descripción. Este libro, lo mío siempre es muy humilde. Traigo un título por programa porque hablo tanto que si trajera mucho no nos alcanzaría, ¿no? La emisión. En este caso se trata también de una historieta francesa. Se trata de Valerian, o en realidad Valerian y Laureline, como me gusta nombrarlo a mí. Señor. Y no es solamente por capricho y para decir más palabras, sino que creo que de esa manera se refleja mucho mejor lo que es la dinámica que tienen ambos personajes protagonistas, ¿no? De esta, bueno, podríamos decir una historieta de ciencia ficción que es por momentos space opera y por momentos también abreva, ¿no? En esta cuestión que a mí me encanta justamente de la ciencia ficción, que es el poder abordar temáticas más de índole filosófica, ¿no? De lo que hace a la humanidad, a la sociedad, a la vida en sociedad, a través de un ropaje de viajes por el espacio y por el tiempo, porque Valerian y Laureline, los personajes, son justamente agentes de una agencia espaciotemporal del siglo XXVIII que se dedican, bueno, a viajar por el espacio y por el tiempo. Vamos a simplificarlo diciendo que arreglan cagadas, ¿no? Bien. Básicamente, sí. Me hizo acordar No una es que serie limpian de baños, Marvel. no es que limpian baños, es muy parecido en realidad. Creo que hay una chorificación Es la ahí serie de con Marvel, la ¿no? TVA de la serie de Loki. Oh, casualidad. Porque hay sí ocasiones en las cuales los envían sus superiores a que eviten paradojas espaciotemporales. También se los envía para lo que es resolución de conflictos, etcétera. Y Laureline, pese a no figurar en el título en una primera instancia, esto fue, digamos, corregido y reivindicado 40 años después. Es una serie que tiene una extensísima historia de publicación. Tiene el mismo peso en la historia que su contraparte masculina. De hecho, están muy marcadas las diferentes personalidades, ¿no? Valerian es un agente más, digamos, de acción, ¿no? De actuar primero y pensar después, de a veces no medir mucho las consecuencias de sus actos. Y Laureline, que no arranca la historia, pero sí la conocemos en el primer capítulo, cuando a Valerian lo envían a la Edad Media, aquí en el planeta Tierra, y la rescata, y a partir de ese momento ya no es más la damisela en peligro que necesita ser rescatada, sino que se convierte en compañera, en dupla, en pareja de Valerian, y es quien habitualmente representa la voz de la razón, del diálogo, sobre todo de la diplomacia, ¿no? Hay muchas de las cuestiones y de las aventuras que viven que en lugar de resolverse a los tiros, se resuelven hablando, ¿no? Como se dice habitualmente, hablando se entiende la gente. Bueno, Laureline viene a interpretar esa parte de Todo de la ficción dupla. entonces eso. Sí. Hablar. Ahí se Claro. acabó el Es reino. como si fueran conciliadores, ¿no? Que su función fuera esta de lograr la paz, por sobre todo. Es como si hubiese franceses conciliadores. Lo dejamos ahí. Upa. Para buen entendedor, pocas palabras. Upa. Bien, en una historieta. 7 tomos, ¿eh? 7 Vamos, tomos. un especial. Esparcidos, como decíamos, por más de 40 años de publicación. Empezó también, nombrado Iván antes, a la revista Pilot, desde donde surgieron muchos de los autores que hoy conocemos. Como dice Pedro, formato francés. Formato francés, ¿no? Formato vertical, podríamos decir, con guiones de Pierre Christin y con dibujos de Jean-Claude Messiers, que
Tiene, bueno, algunas particularidades. Bastante bien el francés. Bastante, Debe ¿no? a Nati, Lo que estuve está sin el micro ahora justo. mira. Lo Practicó estuve toda la estudiando. tarde. Sí. Engaña, Lo adorno un poco. Es el color, ¿eh? Con esto de poner. Es la fuerza. Cristán dijo. Le ponemos el acento al final y sale como loco. No tiene una línea tan fina, tan clara como podría ser el caso de Moebius, pero sí tiene muchos recursos expresivos y que van muy bien de la mano con los guiones de Cristán, que habitualmente suele aportar muchas dosis bien colocadas de humor en los guiones, ¿no? Hago hincapié en esto de bien colocadas porque no es que cada 2x3 hay un chiste que te interrumpe el clima que está generando la historia, sino que está metido en pequeñas dosis donde es necesario y donde realmente causa el efecto que estamos buscando. Y los dibujos tienen una característica, a mi entender, no sé, personas que sean dibujantes a lo mejor me lo podrán rebatir, si lo querés mostrar más cerca de la cámara, Amián, que las proporciones de los personajes antropomórficos, podremos decir, humanos, tienen la cabeza un poco más grande que lo que sería una representación anatómicamente correcta, y esto ayuda muchas veces a dar ese efecto humorístico que por momentos se busca. Y esto por ahí tenga que ver con que estaba orientado público juvenil, aunque tiene otra profundidad también para adultos, ¿no? Totalmente. Interesante esa historieta, yo la leí cuando era muy chico, en la época que leí Asterix y esas cosas, y Lucky Luke, y justamente te gustaba aunque eras pequeño, lo lees de ahora de grande y captás otras cosas. Es como un adelantado en esto del multitarget, me parece, esa historieta. Así es. Podríamos decir que el dibujo, ¿no?, te acerca más por ese lado de lo infanto-juvenil, y los guiones tienen esa profundidad donde trazan cuestiones que tienen que ver muchas veces con el humanismo. Bueno, el guionista Pierre Cristán también tiene una orientación que podríamos decir cercano a filosofías de izquierda, antibelicistas. Muy político, muy político. Muy político, sin llegar a ser una cuestión panfletaria, digamos, pero te hace una bajadita de línea ahí en los... ¿A lo Pedro Baigorria? Más sutil podríamos decir. Yo jamás he bajado. Me parece que Pedro lo va a retomar a Cristina ahí con algo que tiene. No, pero... Cierro con una última apostilla sobre Valerian, y es la influencia que ha tenido, no solamente en el terreno de la historieta, sino también y sobre todo en el terreno del cine, donde ha influenciado a sagas tan conocidas como la mismísima Star Wars, con sobre todo el diseño de las diferentes especies alienígenas o habitantes de los diferentes planetas, con los aparatos. Sí, Star Wars choreó de todos lados. Choreó de Moebius con lo que fue la fallida adaptación de Dune, por ejemplo, también. Y también, por ejemplo... y de la Taberna Galáctica. Así es, totalmente. Y El Quinto Elemento, película de Luc Besson, para la cual Messiers fue artista conceptual, entonces se ven muy claramente las influencias, y que además fue el director también de la adaptación cinematográfica de la misma Valerian y Laureline. Así que bueno, una obra que consideramos fundamental de la historieta europea. Muy bien. Gracias. Pedro, bien. Te escuchamos. Te queda un minuto, dale. No sé, ya han hablado de todo lo que tenía que hablar yo, me lo han hablado, así que bueno, voy a improvisar. Pero si trajiste Moebius. Dibuje, maestro. No, mi problema era como el tema europeo era tan amplio, le pregunté a Diego, digo, ¿por dónde arrancamos? O sea, ¿de qué voy a hablar? ¿Un autor, un país, un libro? Sí. Y me dijo Diego, con buen tino, habla del viaje, dice. Del viaje de cómo llegué a los europeos. Exacto. Bueno, me pareció fantástico. Dije, hablo de mí y de las historietas, las dos cosas juntas. Entonces, yo que vengo, como ustedes saben, vengo de un pueblito. Aliaria. Que justamente me encontré con una coterránea. Miramar. Y en el pueblito yo solo llegaban el Tony, D'Artagnan, Fantasía, todas esas revistas de Columba. Pero llegaban. Con Iván allá en el sur o en el norte, no y era Pato tan fácil. Y lo único europeo que leí de chico fue Tintín, que salía en el Villiquen, que venía en 2 páginas en el Villiquen. Era mi único acercamiento a lo europeo.
en esa etapa mientras estuve en el pueblo. Cuando vine a la ciudad de Córdoba, descubrí los compraventas de historietas y estaban... Los buenos, ¿no? Los Revista, buenos. bueno, ya encontré una que no había llegado al pueblo, que era la Scorpio, que ya había salido hace bastante, pero en el pueblo no llegaba, que no es europeo, pero bueno, empezamos a cambiar de dibujos y de autores totalmente, si bien se mezclaban con los de Columba, pero había otra impronta. Y apareció una revista como Totem, Boomerang, con unas tapas que... Te voy a mostrar tengo la número 1 del Totem, con un dibujo de Moebius, y una de Boomerang con un dibujo de Maroto. Un tal, ¿no? Esteban Entonces, Maroto. Por ese número 1 de Totem varios mataríamos, así que blindate, Pedro. Tiene más de uno. No, yo que pensé que... Y Nati lo sabe. Lo traje porque Cristian no venía y viniste vos, Iván, no sé qué, estoy frito. O sea, me equivoqué, pero bueno. Ofrezco canje 3x1. Bueno, uno veía estas tapas de revistas y automáticamente en los compraventas los tenías que mirar sí o sí y comprar. No había opción. A comparación de lamentablemente con respecto a las historietas nacionales que venían en ese momento. O sea que no había segundas oportunidades. No, y aparte era una época totalmente diferente, estamos hablando de los años 80, donde todo cambió en general. A todo esto vi en un momento empezó a salir en la revista Humor una historieta que en su momento dije, ¿de dónde salió este dibujante? ¿De dónde salió esta historia? Que se llaman Los Inmortales, de Enki Bilal. Apareció en la revista Humor en el año 1983. Bien. Apareció en la revista número 112 de la revista Humor. 5 años tenía yo. Bueno, yo tenía algunos más, pero bueno. Bien. Pero me partió la cabeza los dibujos que hacía este hombre. El guionista es el que mencionó él pronunciando bien en francés, el que mencionó Luis. Exactamente. Y aquí hizo una versión en español que después en la revista Humor se llama Los Inmortales, sí, señor. pero después se llamó La Feria de los Inmortales. Así es. Y después terminó siendo la trilogía de Nicopol. Sí, que era el señor. personaje. Bueno, que hay un integral que lo pueden conseguir en crossover. Desde octubre porque está agotado, ¿eh? Es una de las cosas que más pero se no vende me golpea claramente. así los libros. Pero Nati te lo puede hacer conseguir, Sí, probablemente. sí. Pero va. Y resulta que, bueno, después llegó una revista que se llamaba 1984 también, donde todos los dibujantes Gran revista. que había, o sea... no dejemos de ver una cosa importante, que en todas estas revistas europeas que estaban llegando ya usadas, digamos, no usadas, sino que venían ya de rezago. Saldo. Y había muchos dibujantes y guionistas argentinos dentro de esas historietas que estaban haciendo sus no sé si sus primeras o sus armas en Europa. Porque, por ejemplo, El Cazador del Tiempo de Brescia venía en la última revista 1984. Esta es la última que salió. Muéstrala. Mientras Nico le saca foto. ¿Por qué digo la última? Porque en 1984, así se llamaba la revista, y en el año 1984 cambió a Son 84, porque ya no tenía sentido ponerle ese nombre, lo cambiaron. Bien. Claro, porque no había pasado en 1984 lo que el libro afirmaba. Exacto. O no había pasado del todo, en realidad. No exactamente, digamos. Claro, no se había cumplido por completo la revista, la antiutopía. Sí, lo que no... Pensaban que iban a llegar. Lo que no nombré que el 1984 es en función del libro de Orwell. Incluso en la tapa, en la contratapa, figura que la tapa de Son 84, que sería la próxima revista, no tiene tapa, o sea, tiene un signo de pregunta. Bien. Son cosas que fueron pasando en ese momento. $18 te están ofreciendo acá en el chat. $18, creo que era Totem. Por una Totem. Totem. Yo no la alargaría por 18, no. No. A ver quién da más. Meli Pagana dice que pone
Bueno, Unos sándwiches, no, perdón. No, los sándwiches no se negocian. Sí. Bueno, no está Estamos mal ahora, terminando, $18, Pedro, a la una. No. Nah, ni- Bajamos el martillo. Perdón. Por $18 ni me levanto de la silla. Lo que sí le tengo que decir es que se nos ha terminado el tiempo. No Qué te puedo pena. creer. ¿Cómo puede ser? No pudimos Vuela. ni hablar con Iván un poco de estas épocas. Pero eso es justamente para que los volvamos a invitar a nuestros queridos amigos. Bueno, como usted diga. Para una segunda parte de esta temática. Sí, Muy vuelva a bien. venir. Cebado. Ya venís. No, venimos con la. Vos traes unas revistas, yo traigo las otras y hacemos un cambio. Upa, pero ¿qué es esto? Bueno, se está Bueno, grabando ya se todo. armó. Intercambio de rehenes. el Claro, como grupito de hacíamos Facebook. antes. Antes iba al compra-venta y cambiabas 2 Una- por 1. Bueno, Sí. ahora O hacemos una por uno. una por una poniendo plata. Yo voy a aprovechar antes de terminar el programa para los saludo a todo el equipo, en especial al señor Iván, el señor Martín Bonín, bien ahí de Muy bien, de saludos la Martín. gente de la UNC, y nos está pasando la información que se vienen las 18ª jornadas universitarias, la radio del nuevo siglo, bien. Jueves 5 y viernes 6 se van a llevar a cabo paneles, conversatorios y talleres con la participación de figuras relevantes del ámbito radial. Bien, y nos deja un mail donde uno se puede inscribir para Bien. sumarse a esas actividades, que es jornadas de radio 2024, todo en minúscula, junto @gmail.com. Estamos trabajando. Estamos trabajando por En usted. eso. Sí, sí, ¿Cómo sí, se nota que uno me lo manda y el otro está acá? ¿Viste? O sea, claramente. Y si lo acá tengo, hay una lo tengo a Martín molestándome en el teléfono y también saluda por otro lado. ¿Puedo ¿no? decir que no es casual esto? Sojo, Pedro. Soy un inocente bárbaro yo. El famoso ¿Quién me la puso? Se llama esto. ¿eh? ¿Se acuerda usted, el señor de la. No. El jarrón. El carrón. Así es. No había entendido, me entendí mal. yo. Bueno, aprovechamos este momento de confusión para despedirnos de este programa número 12 de Dificultades Técnicas. Bueno, como siempre, agradecer a todas las personas que han estado del otro lado. Agradecimiento hiper especial a Nati y a Iván por serles invitades de esta edición. Hay sanguchito, porque los chicos Le todavía no lo vieron, agradecemos pero hay, claramente. Muchas gracias por la invitación, chicos. Un placer para nosotros. Siempre las gracias nuestras a ustedes porque la verdad es un placer venir. Vamos a estar viendo sus agendas a ver si los podemos sumar en algún próximo programa. Y le agradecemos, por supuesto, a Gran Timoteo, Chacabuco 371, los mejores sándwiches de la ciudad de Córdoba. ¿Qué es llamado? ¿No se abre ese Victim. paquete? Sí, ahora se abre. Está sellado, está lacrado. Nos vamos a ir, como ha sido en el resto del programa, con música europea. Escuchamos a Los Puncetes con una letra muy particular y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. Chau, chau. Que no